pero esta partecita la grabo. Bueno, ahí yo tengo para compartir. Mm, compartir, compartir. Ahí está. Ahí se ve, claro. Sí. Perfecto. Bien. Bueno, la idea es mostrar, o sea, dónde está la historia que nosotros estamos contando. Y por las dudas lo aclaramos, ¿sí? La historia está acá. ¿M? Lo que se conoce como Medio Oriente, por ahí sirve Egipto, acá, como para relacionarlo, y lo que ella es con Asia. Bueno, ese es el primer Bien, mapita como para ubicarnos. Uno podría decir cuál es el ombligo del mundo. Bueno, acá está. Ahí es donde uno dice, y bien dicho, ahí está el reloj de Dios. ¿Sí? No sé si eso, Grisel, vos lo tenías presente. Cuando se habla de el reloj no, de Dios, entonces vos tenés que escuchar las noticias que ocurren en Israel. Eso sería en principio. bien, Después de ahí es como hacemos un zoom. ¿Sí? Hacemos un zoom porque ya nos vamos a Medio Oriente. Y en este mapita, ¿sí? Un poco se ve, este mapa es de eh, actual. Bueno, pero como para tener presente, acá es donde está Israel, ¿sí? Cuando en la historia nosotros leemos el mar grande, se entiende el mar Mediterráneo, ¿sí? Por ahí la historia de Elías, no sé si recordás alguna prédica de Elías cuando sube al monte a orar, bueno, y entonces se ve que hay nubes, ¿sí? Se ve que hay una nube del tamaño de la palma de una mano. Bueno, ¿hacia dónde está mirando? Está mirando hacia el mar Mediterráneo, ¿sí? Bueno, ya que tenemos este mapita, datos importantes por acá, acá donde está Irak, en esta zona, espero que se vea la flechita ahí. Bueno, en esta zona es donde está Ur de los Caldeos, desde donde viene Abraham. Bueno, y su caminito, el camino que hizo, es este que voy haciendo con la flecha, que va rodeando el conozco. río Éufrates, ¿sí? Y que se conoce como la media luna fértil. O sea, porque no iban a ir por acá por el medio de la nada, o sea, por el medio del desierto. Y esta parte que es Irán, ¿sí? Entonces hoy cuando uno lee Irán, es lo que más adelante vamos a leer como los asirios. No los sirios, los asirios, ¿sí? Bueno. Sí. Y acá alguna historia que también aparece como Siria, ¿sí? Bueno, que esto cuando lleguemos a la parte de los reyes, ahí va a tomar relevancia esta parte de los reyes. Bueno, eso es como una puesta en común de dónde estamos ubicados. Y lo que vamos a hablar es sobre este camino de Israel por el desierto. Y por ahí aceptar que uno en la vida va a tener varias veces que va a andar por el desierto. El problema es que no siempre viva en el desierto. Entonces, si yo como cristiano estoy siempre luchado y como que no es normal. Ahora, si tengo alguna temporada en la cual ande escaso de agua, y bueno, es aceptable. Pero la idea es que uno aprenda en el desierto como para después vivir en la tierra prometida. Ese es el plan. El plan. Bueno, este mapita, no sé si lo conocían. No. Bueno, este mapita está bueno porque va marcando. Este ya sí es de la historia de Israel. Algunos lugares que hoy vamos a tratar es el monte Sinaí, la península del Sinaí acá abajito, esto se conoce como la región de Oreb, Oreb con H. ¿M? Bueno, este es el monte Sinaí. Ahí habrá que ver si al día de hoy se tiene identificado cuál es realmente el monte al cual subió Moisés. Y de lo que hoy vamos a hablar, por eso lo voy a marcar, es acá Mara, ¿sí? Mara que significa amarga. ¿M? Si conocemos alguna Mara, por las dudas no le digamos el significado de su nombre, pero significa amarga, Mara. Sí, es medio triste el nombre. Medio triste el Y significado. sí, porque por ahí poneme otro nombre que sea un poco más dulce, pero bueno, Mara.
Otra parte acá es el desierto acá en Refidim, ¿sí? Ahí vamos a leer nosotros otra parte de la historia eh, que va transitando Israel y ocurre algo trascendente acá en Refidim. Y si llegamos, ¿sí? Éxodo 19 y Éxodo 20 al monte Sinaí, ¿m? Donde Sí, se queda ahí por un año. Un año se queda Israel en el Sinaí. Acá en el Sinaí es donde recibe el libro de Levítico, por ejemplo, está escrito solamente en el monte Sinaí, o sea, en la región del monte Sinaí. ¿M? Bueno, y acá empieza a caminar hacia su tierra prometida. ¿M? Bueno, llegando a su tierra prometida, que es acá arriba, ¿sí? Donde veíamos Jerusalén, Hebrón, bueno, aparece otro lugar bastante significativo que es Cades Barnea, lo que está con el número 12. ¿Qué ocurrió en Cades Barnea? En Cades Barnea estuvo la rebelión. Cuando uno lee el Antiguo Testamento aparece mucho esto de 40 años estuvo andando por el desierto. El pueblo se rebeló. Bueno, ¿dónde se rebeló? Se rebeló en Cades Barnea. ¿Sí? Ahí ya lo vamos a leer. Eh, ok. pero en esa región es donde dijeron, danos un capitán porque nos queremos volver a Egipto. Y entonces intercedió Moisés a favor del pueblo y ahora vamos a leer qué fue lo que pasó con ese pueblo. Que fue para... Claro. Bueno, anduvo por esto que muestra la flechita supuestamente unos bastantes años, unos 38 años. ¿Por qué digo 38? Porque el último año ya se dedicó a acercarse acá a la región del Monte Nebo, a la región de Gilgal, ¿sí? El pastor estuvo predicando la vez pasada respecto a Gilgal. ¿M? ¿Por qué es interesante Gilgal? Porque es el lugar donde cruzan. Cuando cruzan el Mar Rojo, el primer sitio que pisa de la tierra prometida es en Gilgal. Ahí es donde ahora próximamente Josué va a tener un encuentro con el Señor, con Cristo Jesús. Muy parecido al que tuvo Moisés allí con la zarza ardiente. ¿Mm? Bueno, por eso es interesante por ahí esos lugares. eh, Los lugares. Claro, para marcarlo. Y entendiendo que en el hebreo muchos de estos nombres tienen un significado, más allá del lugar físico. ¿Mm? Bueno, ahí tengo yo marcado Éxodo 2, 23, si lo tienen para leer. 2 del 23 al 25. Mira, ahí leo. Mucho tiempo después murió el rey de Egipto. Los israelitas, sin embargo, seguían lamentando su condición de esclavos y clamaban pidiendo ayuda. Sus gritos desesperados llegaron a oídos de Dios, Bien. quien al Eh, oír sus quejas se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Fue así como Dios se fijó en los israelitas y los tomó en cuenta. bueno, ahí yo puse, eh, por ahí lo cuento. Nosotros estamos llevando adelante la lectura de la Biblia en la nueva Biblia viva, que es una versión bastante amena para leer, ¿sí? No tiene el vosotros o algún otro término que no sea familiar en el castellano. Pero cuando uno quiere profundizar un poquito más, y te conviene alguna otra versión, sea Reina Valera, sea la NBI, ¿sí? Esas serían como las más recomendables cuando uno quiere, qué sé yo, por ejemplo, profundizar en este texto que leímos. Sí, yo tengo esa, ¿Cuál? la Reina Valera. Ah, buenísimo. ¿Sí? Bueno. No, a veces digo Dios. Bueno, No, no, pero él no. me guía, él me guía. Perfecto. El Señor oyó. Creo que dice en la Reina Valera, el Señor oyó. A ver, espera. Es 2:23-25. 2:23. ¿Querés que lo lea todo? A ver, dale. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acercó de su pacto con Abraham
Isaac y Jacob. Y Bueno, miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. claro, ahí dice el Señor oyó. El término hebreo para oyó es shamá. ¿Mm? Hoy encontraba Llamá. ahí llama, así como está escrito ahí, Shama. Igual es Ah, un castellano ese, digamos, de lo que sí. sería el hebreo. Lo que significa es oyó atentamente, o sea, no es como que escuché así a lo lejos. Y es algo muy recurrente cuando Dios le habla a su pueblo, porque le dice, oye Israel, es decir, presta atención y obedece. Y Eso le dice el obedece. Señor. Claro, presta atención y Mm, obedece. Uno como utiliza una oración para ello. Sin embargo, Dios dice, llama a Israel, oye Israel. Y el pueblo entendía todo lo que compete a esa expresión. Ahí avanzo. bien. ¿Mm? Haciendo un repaso rapidito. ¿Con qué plaga fue liberado Israel? Hubo 10 plagas. Pero ¿a partir de cuál se lo liberó a Israel? Ay, Gloria, vos sabés más que yo. ¿Sí? Pueden responder, ¿eh? Ahí veo que está Joana también. Aldo, Marta. Hola, chicos. Bien. Por cuestión de tiempo vamos ahí a acelerar. ¿Sí? A partir de la 10ª plaga, que es la muerte de los primogénitos. ¿Sí? La muerte de los primogénitos, esa es la que se conoce como la 10ª plaga. ¿Sí? La primera fue que se convirtió el agua en sangre, pero ahí es que el faraón cedió y dejó a ir a su pueblo. Este está bueno. Va. ¿Qué día del mes? O sea, se entiende que Dios estableció acá el calendario religioso se dice, porque se entiende después en la Biblia que los israelitas tienen dos calendarios, pero es el que manda, digamos, es el religioso. ¿Qué día del mes? No estoy preguntando qué mes, sino qué día del mes. Esta te va a gustar, Aldo, ¿eh? ¿El primer día del mes? ¿Puede No, ser? no es el No, primer día del mes. bueno, Bueno, me puedo equivocar. Día, El ser- día de... Dios estableció que el día 10 del que sería el primer mes, y ahora vamos a ver por qué lo digo, el día 10 del que sería el primer mes, ¿sí? Que sería más o menos para marzo de nosotros, de nuestro calendario gregoriano, eh, le dice, ustedes separen al Cordero Pascual, el día 10. El día 14 entonces establece la Pascua, el día 14. ¿Y por qué el día 14? Y uno dice, ¿y qué o sea, ¿en qué me incluye a mí el día 14? Porque recordemos que el calendario de los hebreos, un calendario lunar. Entonces, cuando empieza el mes, no hay luna y empieza a crecer. Y así va la luna creciendo. Día 14 es la luna llena. El día de la luna llena es cuando es celebrada la Pascua. Y ese día es tan importante para el Señor, que dice el texto bíblico, que el Señor hizo vigilia. El Señor no durmió esa noche, porque el pueblo iba a salir. Entonces uno lo interpreta y dice, quiero hacer vigilia algún día, ¿sí? O sea, no es un mandamiento, pero ahora que se viene Semana Santa, fíjense qué día cae la luna llena, ¿sí? No necesariamente va a ser el viernes y el domingo, ¿sí? Pero fíjense qué día cae la luna llena, porque probablemente ese sea el día más certero al verdadero día del Pesaj o Pascua, como le decimos nosotros. Ese fue el día 14. La respuesta a la pregunta es en realidad el día 15, porque al otro día salen. ¿Mm? Muy bien. Y ahí ya avanzamos, ya saliendo, ¿sí? Si alguien tiene para buscar Deuteronomio capítulo 9, versículos 4 y 5. Ahí ya lo relacionamos un poco con la lectura actual. ¿Qué representa en nuestras vidas entrar a la tierra prometida? ¿Quién se anima a responder ahí?
pregunto yo, ¿es la salvación entrar a la tierra de Canaán? ¿Representa nuestra entrada al cielo? ¿Qué creen ustedes? No lo es. No, no representa, sino qué es lo que significa. Dios dio una promesa a Abraham, ¿sí? Génesis 15, en Génesis 15 Dios empieza a hablarle a Abraham y le dice que le va a dar una tierra, ¿sí? Le va a dar en posesión una tierra. Bueno, y entonces el cumplimiento de esa promesa es la que realiza ahora en la tierra de Canaán. Entonces, lo traemos a nuestras vidas y aquello que el plan de Dios en tu vida, ¿sí? A algunos probablemente se lo haya dado el Señor a conocer, se lo haya confirmado por medio de alguna profecía, pero si no lo sabes aún, entonces te animo a que busques cuál es el plan de Dios para tu vida, o sea, cómo ingresás vos en el plan de Dios, ¿sí? O sea, cuál la pieza del rompecabezas que vos representás en el plan de Dios, ¿sí? ¿Dónde encaja? ¿Sí? Puede ser, o sea, a mí me ha llamado el Señor, qué sé yo, a enseñar la Biblia, por ejemplo. El Señor me ha llamado a evangelizar. El Señor me ha llamado a irme a las misiones. Bueno, ¿dónde te ha llamado el Señor? Al cumplimiento de esa promesa es lo que representa ingresar a la tierra de Canaán. Bien. Leo, Bueno, cuando el Señor tu Dios los haya arrojado lejos de ti, no vayas a pensar, el Señor me ha traído hasta aquí por mi propia justicia, para tomar posesión de esta tierra. No, el Señor expulsará a esas naciones por la maldad que, eh, que las caracteriza. De modo que no es por tu justicia ni por tu rectitud por lo que vas a tomar posesión de su tierra, no. La propia maldad de esas naciones hará que el Señor tu Dios las arroje lejos de ti. Así cumplirá lo que juró a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. bien. Entonces, no es por obras, no es por mérito, ¿sí? Sino porque el Señor hizo un pacto con Él mismo, eso dice allá en Génesis cuando habla con Abraham, hizo un pacto consigo mismo y en ese pacto fuimos beneficiados nosotros. Y por eso es que Él va a cumplir la promesa que dio. Pero no es porque yo tengo aptitudes o porque tengo capacidades o ciertos dones. No, eso es lo que está mostrando acá el Señor en el texto de Deuteronomio. Él lo va a cumplir porque Él lo dijo. Y ahí avanzamos en lo que venía en Mara. Recién mostrábamos el mapita, lo que había ocurrido en Mara, ¿sí? Ahí ya estamos avanzando y el pueblo está ya recorriendo el camino al Sinaí. Y a partir de acá, Dios empieza a dar a conocer con ciertos nombres. Esta parte me gusta porque Dios se da a conocer de acuerdo al nombre con el cual uno lo necesita conocer. Entonces en algún momento de mi vida lo conoceré como el Señor, el Dios proveedor, Jehová Jireh. En algún momento lo necesitaré conocer como el Creador. En este momento en Mara, Él se da a conocer como Dios Rafá. Yo soy tu sanador. Así es como se da a conocer. Porque el pueblo necesitaba esa cualidad del Señor. Bueno, luego siguiendo el camino en el desierto, vamos a llegar ya a la región de Horeb. Recordemos que es la península del Sinaí. Y por último, llegamos específicamente a lo que es el Sinaí. Bueno, que es ahí donde Dios trata con Moisés. Pero nos detenemos entonces en las aguas amargas. Y acá hay una linda promesa que hace el Señor. Éxodo 15:25, lo tengo acá, lo leo. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol. ¿Por qué pasó esto? Ahí contextualizo. Porque resulta que encontraron agua luego de varios días de caminar. Y el pueblo se había empezado a quejar. Y encontraron como un oasis.
Pero resulta que ese agua estaba amarga, no la podían beber. Así que había que sanar esas aguas. Entonces ahora vamos al 25. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol. Acá aparece una figura de Cristo Jesús. A eso está apuntando lo que es el árbol. Y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo, esta es la que uno toma como promesa, ¿sí? Y ahí los animo a que, esta es una, cuando uno dice, voy a orar con la Biblia, ¿sí? Entonces abro la Biblia en Génesis 15, y esta es una oración en la cual uno puede hablar con Dios. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Yo soy Jehová, Rafa, cuando uno lo busca así, para estudiarlo un poquito más. Entonces uno puede orar con el Señor y dice, Señor, tus mandamientos, o sea, yo los cumplo en Cristo Jesús, porque Él es el que me salvó. De esa manera entonces es por el favor, por la gracia de Dios, que yo estoy en las condiciones de estar en esta conversación con Dios. Entonces el Señor te dice, si has podido cumplir en el Espíritu estas características y estos estatutos, ninguna enfermedad de la que envía a los egipcios, sean los piojos, sean los tumores, sean la muerte de los primogénitos, ninguna de esas enfermedades te van a llegar a ti. Y ahí dice el Señor, ¿por qué? Porque yo soy Jehová tu sanador. Entonces esto es algo que uno puede tomarlo y orarlo con el Señor. Eso es lo que quiere Dios. Lo que Dios quiere es que nosotros pongamos la Biblia entre Él y nosotros en la oración y le diga, Señor, no te olvides, así como leíamos la oración del pueblo, el clamor que tenía Israel en Egipto, Señor, no te olvides de tu pacto. Eso es lo que quiere el Señor, no es que se haya olvidado. Bueno, y este es como un pequeño resumen de lo que dijimos recién, ¿sí? Oír, ¿sí? Llamá, oye atentamente su voz, lo que decíamos antes. Si haces lo recto ante sus ojos, si das oído a sus mandamientos y los guardas, entonces ninguna de estas enfermedades, y ahí uno puede repasar esas 10 plagas, te van a llegar a ti. Me gustó siempre ese pasaje. Punto. Sigo ahí. La idea es que después, esto se va a cortar ahí 40, podamos retomar y cualquier duda, si pregunta, sea de lo que hablamos o de lo que hemos leído, ahí lo charlamos. La vara de la memoria. ¿Por qué la vara de la memoria? La vara es un palo, ¿sí? Bueno, y Moisés tenía esta vara. La vara podría significar de algún modo como ese don que el Señor te dio. Hay veces que vos vas a funcionar con el don, pero hay veces que vos tenés que depender totalmente del Señor, que es lo que vamos a ver en la vida de Moisés. Esa misma vara fue con la que el río Nilo se convirtió en sangre. ¿Sí? Eso es lo que leemos ahí en el cartel. Y ahora esta vara va a tener otra utilidad. Llegando a Refidim, Éxodo 17, ¿sí? Digo Refidim y estamos en el desierto. Resulta que el pueblo otra vez empezó a clamar porque no tenía agua. Y uno puede decir, es bastante entendible su reclamo. ¿Quién lo puede leer si lo tienen ahí en la pantalla? ¿Quién lo alcanza a leer bien? ¿Lo leo yo? ¿Lo leo todo? Éxodo 17:5. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel. Y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. 6. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ellas aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Amén. He aquí Amén. una sombra profética, se diría.
¿Por qué? Porque acá está representando que la peña es Cristo Jesús y el agua es una representación del Espíritu Santo. Eso es algo a lo largo de la Biblia, ¿sí? Entonces, la peña, la piedra, representa a Cristo y de él, o sea, de la piedra, es de donde proviene el agua. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos hoy. Hoy nosotros clamamos al Señor y el Señor es quien nos da el Espíritu Santo, que acá aparece la figura del agua. Sigue el camino y ya están llegando al monte Sinaí. Estamos haciendo como un recuento de esto que hemos leído en este tiempo. Ujú. Y dice que descendió Jehová, ahí estamos en, a ver que quiero correr esto. Ahí está. Y descendió Jehová, estoy en Éxodo 19. Bueno, si mal no recuerdo, Éxodo 19:1, cuando uno lo lee por ahí en varias versiones, es para comparar. De acá es donde uno puede obtener que al día 50, ¿sí? Para Pentecostés, al día 50 luego de la Pascua, es que fue dada las tablas de la ley, o lo que se conoce como los mandamientos a Israel. Repito, hay dos fechas importantes y son celebradas como fiestas. Una es Pesaj, la Pascua, cuando salió de Egipto, y otra es la de Pentecostés, que es la de 50 días después de la Pascua. Bueno, acá ya lo empezamos a ver, porque al día 50 uno lo va leyendo y es sorprendente cómo Dios va marcando ese tiempo. Al día 50 es cuando es dada la palabra de Dios allá en el monte Sinaí al pueblo de Israel. Primero se la dio oralmente y después lo hizo subir a Moisés a buscarlo escrito. Bueno, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Algo importante acá, Grisel, vos que sos nueva, y Joana, no sé si sos nueva en el Evangelio, pero muchas veces los cristianos tendemos a tener como un intermediario para con Dios. O sea, nosotros sabemos que Cristo es el único mediador, pero hay veces que nuestro líder de célula, nuestro líder de home group o alguna otra persona parece como que tuviera un contacto más directo que el nuestro. Entonces como que recurrimos a esa persona para que ore al Señor a favor nuestro. Bueno, y algo así ocurría acá. Lo que Dios quiere es que nuestro único mediador entre Dios y nosotros se llame Cristo Jesús. Cristo ¿Sí? Jesús. Claro, no hay intermediario. Bueno, sí pueden bendecirnos, pueden orar por nosotros, pero el Señor quiere escuchar nuestra voz y quiere que nosotros le escuchemos. Lo que pasa es que acá el pueblo dijo, pongamos a Moisés acá como mediador. Avanzamos, ¿sí? Ahí nos vamos y hemos terminado con Éxodo. Es cierto que hay muchas cosas que no nombramos de Éxodo, pero nos vamos a Levítico. En Levítico 1, y ahí vamos a contar un poquito de qué habla. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión. ¿Sí? En Éxodo, al final de Éxodo, nosotros vimos que el pueblo tenía que construir, o sea, Dios le mostró a Moisés, allá en el monte Sinaí, de qué manera tenía que construir ese tabernáculo. ¿Sí? Tabernáculo es una tienda. ¿Qué es lo importante acá? Que Dios ya no está hablando desde la montaña. Dios está hablando desde el tabernáculo. ¿Sí? Hay un lugar diferente en el cual se comunica el Señor con su pueblo, en este caso por medio de Moisés. Y desde ahí siempre le viene hablando. Ya no lo hace del monte Sinaí, sino que lo hace desde el tabernáculo. Y eso tiene una representación. ¿En qué? Hay algo que la Biblia muestra y es la revelación progresiva del conocimiento. O sea, no es que yo voy a conocer del Señor. El año pasado sabía poco y nada de la Biblia y resulta que ahora a fin de año por leer la Biblia una vez, entonces ya me sé todo. No. Entonces,
Y no estoy hablando de información, de datos, sino que estoy hablando de cómo Dios se me va revelando, ¿sí? A partir de cómo Él quiere que lo conozca. ¿Sí? Esa es una revelación progresiva que la misma Biblia lo va mostrando. Por eso nombramos acá sombras proféticas, como la que hablábamos, por ejemplo, la de la peña y el agua. ¿Qué tiene que hacer el pueblo acá? Se tiene que santificar, porque si no es santo el pueblo, ¿sí? No va a ver a Dios. Y tiene que ser santo porque su Dios es santo. Entonces acá es lindo Levítico porque muestra el modo en el cual me tengo que acercar, ¿sí? Bueno, cuando nos pusimos a noviar con Gloria, entonces ella me tenía que mostrar a mí de qué manera yo me podía acercar a ella, qué le agradaba. Eso es lo que Dios está mostrando a su pueblo en Levítico. ¿De qué manera yo me puedo acercar a Dios? Primero siendo santo. Bien. Y Dios provee los medios para estar a cuentas. Entonces acá aparece, por ejemplo, la idea de el animal que es el sustituto. Porque la paga del pecado es la muerte. Ahora Dios en su gracia dice, no es necesario que mueras vos. Ahora yo voy a colocar un animal, un cordero, el cual vos vas a degollar y la sangre esa va a ser la paga de tu pecado. Esa es una sombra profética de que hay un sustituto. Va a venir alguien a reemplazarme. Siempre damos el ejemplo, supongamos que alguno de nuestros hijos se manda una macana ante la ley, nosotros no podemos ir a cumplir la condena en lugar de ellos. Bueno, porque cada uno tenía que hacer lo que lo que le correspondía, pagar lo que le correspondía. Bueno, pero acá parece diferente, porque Cristo Jesús es quien paga por nuestras culpas. Esta es la idea que muestra Levítico. Y esta parte está buenísima, ¿sí? Aparecen las fiestas en la Biblia. Bueno, en algún momento se nos va a cortar dentro de 5 minutos, pero ya Dios dirá qué pasa. Bueno, vamos con el Levítico 23. Aparecen varios pasajes, lo de las fiestas, pero creo que el más claro en el cual las va nombrando una a una es Levítico 23. Aparece primero el día de reposo. El día de reposo donde Dios descansó de su obra. ¿Qué es lo que Dios pretende? Que haya un día en el cual nosotros no trabajemos, porque de esa manera estamos recordando que Dios descansó, porque nosotros necesitamos descansar, ¿sí? Bueno, hay una representación también que el pueblo cuando llega a Canaán halló su descanso, y hay una figura, si por ahí estás anotando, que está en Hebreos capítulo 4, que representa que Cristo Jesús es nuestro descanso. Por eso tiene esto de el séptimo día, ¿sí? Hay toda una enseñanza progresiva en la Biblia. Segundo, el Pesaj, ¿sí? Pesaj o Pascua. Eso lo habíamos comentado, es la muerte del Cordero, ¿sí? Cristo Jesús es nuestro Cordero Pascual, como dice ahí en el Nuevo Testamento. Pesaj, que es el día 14, lo habíamos visto ahí cuando preguntamos. El día 15 sería la fiesta de los panes sin levadura. ¿Por qué? Porque la levadura es como, en varias ocasiones, como representa a la hipocresía. Por eso acá lo que está mostrando los panes sin levadura es la pureza de no vivir en pecado. Eso es lo que estaban... sí, pues son todas fiestas, ¿eh? Otra, la de las primicias. Aparecen los primeros frutos. Las primicias es el día tercero. Es cuando Cristo Jesús resucitó. O sea, estaba la Pascua, había un día más, y al otro día es la fiesta de las primicias. O sea que sería dentro de la fiesta de los panes sin levadura. Ahí está el día de las primicias. Que los primeros frutos, que es la de... ¿cómo se llama? La cebada. Esa es la que se da, ¿sí? Que eso también tiene un significado. Hay varios momentos en la Biblia. Me acuerdo lo de Gedeón en el sueño que tiene, el pan de cebada. Bueno, la de los primeros frutos, ¿sí? Pero es la resurrección de Jesús. Pentecostés, ¿sí? Pentecostés, que habíamos dicho, 50 días después de la Pascua,
eso significa Pentecostés, y es la venida del Espíritu Santo para lo que es luego de la resurrección de Cristo Jesús. Obviamente que cada una de estas fiestas hay mucho para profundizar, pero al menos tener así una aproximación. La fiesta de las trompetas, que significa el fin de la cosecha. Y el primer día del año civil. Había comentado yo que habían 2 años, ¿sí? Un calendario religioso que empieza ya en el mes de la Pascua, y hay un calendario civil también para el pueblo hebreo. Ahí yo anoté los versículos, Primera de Tesalonicenses, Primera de Corintios. ¿Qué es lo que anuncian? Que cuando suene la trompeta, entonces el Señor vendrá a buscar a su iglesia, la venida de Cristo. Por eso es la celebración de la fiesta de las trompetas. Ahí, recuerden cuando se termine, se corte, pues se va a cortar en algún momento. Yo les pido ahí si se pueden volver a conectar con el mismo link, ¿sí? Y ahí terminamos. Expiación, la fiesta de la expiación. Por ahí lo expresa mejor en Levítico 16. Yo acá puse el título de Levítico 23, pero Levítico 16 habla de lo que es el día del perdón. Una vez al año, entonces el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo y allí entonces ofrecía, primero por sí mismo, la sangre y luego por el pueblo. Y la fiesta de los tabernáculos conmemora, parece que estoy hablando muy rápido, conmemora el peregrinaje en el desierto. Ahí está Apocalipsis 21:3, que dice que Cristo va a venir a tabernaculizar con nosotros. Me salió. Me acuerdo también en Juan 1:14, describe, Cristo vino a ser morada con nosotros. Y entonces en Apocalipsis, Cristo va a tabernaculizar,